Hola comunidad y bienvenido a otro episodio de Pregúntame lo que quieras, el espacio donde yo respondo todas tus preguntas sin filtro sobre tecnología, programación, startups, motivación y cualquier tema que tenga que ver con la programación. Hoy tenemos justamente 6 preguntas que vamos a estar atacando, así que vamos a empezar con la primerita, que es mejores lenguajes para empezar a programar. La verdad que los lenguajes de programación son herramientas que utilizamos nosotros los programadores para solucionar problemas. Pero en este caso quiero responder la pregunta recomendando 3 lenguajes muy puntuales. El primero es C#, que es un lenguaje de tipado estático creado por Microsoft que ha ganado bastante viada en los últimos años gracias a que lo puedes correr en cualquier sistema operativo. iOS, Windows, Linux, macOS, todos estos pueden correr C#. La razón por la que a mí me gusta tanto C# es que al ser un lenguaje de programación de tipado estático, necesitas declarar el tipo de variable que vas a utilizar dentro de tu código. Eso te va a hacer pensar a ti más en cómo puedes resolver el problema y qué tipo de variables necesitas utilizar para resolver el problema en ese momento. Aparte de eso, es un lenguaje súper fácil de utilizar. Hay varias herramientas online que te permiten a ti empezar a programar sin necesitar ningún tipo de configuración en tu máquina. Y aparte de eso, al ser un lenguaje de programación creado y mantenido por Microsoft, tiene una comunidad muy grande, bastante documentación y muchos puntos de entrada, bien sea si quieres aprender a hacer aplicaciones web, aplicaciones móviles o videojuegos utilizando C#. Ese es el primer lenguaje. El segundo, que es muy similar, es Java. Java es un lenguaje de programación de tipado estático también, es mantenido por Oracle y es uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo del enterprise o de empresas grandes. Es un lenguaje de programación muy similar a Java, muy similar a C#. Ambos lenguajes tienen bastante en común. Y aparte de eso, la cosa muy buena de poder aprender Java es que es un lenguaje de programación que se utiliza mayormente en la programación de Android en aplicaciones móviles. Entonces, si el espacio que te interesa a ti son las aplicaciones móviles, Java es un lenguaje de programación muy bueno para empezar. Y el tercero y último lenguaje de programación es Python. Muchos de ustedes seguramente ya han escuchado sobre Python. Python es un lenguaje de programación de tipado dinámico. Esto significa que no tenemos que declarar el tipo de variable al momento de crear una variable. Eso puede resultar un poco confuso al principio, dado que si nosotros nos confundimos en algún tipo de variable nos puede dar unos errores que no entendemos. Sin embargo, la flexibilidad que nos permite a nosotros tener Python, por justamente ser un tipo de lenguaje de programación de tipado dinámico, nos hace que la curva de aprendizaje sea mucho menor. Y al también ser un lenguaje de programación funcional, es mucho más fácil configurar y correr, bien sea a través de un navegador web o en tu máquina. Y si te interesa la carrera de ciencia de datos, Python es uno de los lenguajes que más se utiliza en ese mundo de la programación. Así que si ese es algo que te interesa, Python definitivamente es uno de los mejores lenguajes con el cual puedes comenzar. Esos son los 3 lenguajes de programación que yo recomiendo si es que te interesa aprender los fundamentos de programación. Si te quieres meter al mundo del web y el mundo del frontend, el lenguaje de programación que necesitas aprender es JavaScript. Así que ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Se necesita una buena computadora para trabajar de programador? La verdad es que no necesitamos una buena computadora para trabajar de programador. Sin embargo, obviamente ciertos procesos y ciertas cosas que corremos nosotros en nuestras máquinas van a ser más rápidas si es que tenemos un procesador más rápido o si tenemos más capacidad de RAM. Lo que yo te recomiendo si estás aprendiendo a programar y quieres comprarte una computadora nueva es que tengas por lo menos 8 GB de RAM y un disco duro de estado sólido. No disco duro normal, sino de estado sólido. De esta manera vas a poder agilizar el proceso de código, ¿okay? Y el tiempo que le requiera a tu computadora correr los programas que estás tú programando. Hay muchas herramientas hoy en día que puedes utilizar desde tu navegador utilizando Chrome para poder aprender a programar. Ya no se necesita como tal una supercomputadora para correr todo nativamente desde tu máquina, sino que puedes utilizar el navegador y en los recursos de otra computadora para correr código. Y justamente en la descripción abajo te voy a dejar algunas referencias de estos programas que puedes utilizar en el navegador para aprender a programar. Así que la respuesta corta es no se requiere una muy buena computadora para empezar a programar. ¿Puedo encontrar trabajo siendo solo autodidacta? Esa es una muy buena pregunta y creo que es algo que es interesante explorar. Compañías como Google, Facebook, Shopify, Uber, Tesla ya no requieren
de un título universitario para poder trabajar para ellas. Sin embargo, hay ciertas compañías en Latinoamérica y en el mundo que sí requieren un título universitario. Ahora, eso no significa que siendo autodidacta no puedes postular a ninguna de estas empresas. Es más, te recomiendo que lo hagas. El hecho que tú eres una persona autodidacta y has podido aprender a programar tú solo y has creado tus proyectos y tienes un CV de alto impacto, habla bastante sobre tu pasión y tus ganas de meterte en ese mundo de la programación. El cual, cuando las empresas nos empiezan a ver y lo empiezan a comparar con otras personas, lo toman bastante en cuenta. Recuerda que el rol de un programador es solucionar problemas con la tecnología. Y para hacer eso no necesitas un título universitario. La universidad o algún instituto o un bootcamp o algún tipo de programa organizado es justamente para eso. Tú puedes organizarte, tener algún tipo de constancia en tu aprendizaje, ¿ok? Y tener un esquema totalmente organizado para ti, para que tú puedas ir de no saber algo a saber bastante. Pero eso no significa que no lo puedas hacer solo. Y hay tantos recursos en línea para aprender a programar gratuitamente y como autodidacta, y hasta en pago con cursos como Udemy, los que encontramos en Codero y en otras plataformas, que sí, ser autodidacta es totalmente viable para poder encontrar trabajo como programador. Donde yo creo que a veces uno falla siendo autodidacta no es por la parte de saber programar o no, sino es por la parte de búsqueda laboral. Ahí es donde estamos hablando de crear un CV de alto impacto, de crear un portafolio que de verdad demuestre tus conocimientos como programador o programadora y los intereses que tienes tú. Lo que tienes que hacer tú es pasar la teoría a la práctica y demostrar eso. Y una vez que tú hagas eso, va a ser muy fácil para que las compañías sepan quién eres, sepan que tienes ganas de programar y no les va a importar si eres autodidacta o no. Te van a comparar igual que una persona que tenga una tecnicatura o se haya graduado con una carrera como ingeniero de sistemas. Ya vamos a pasar a unas preguntas más personales, ya que para que ustedes conozcan un poco más de mí. Pasemos a la cuarta pregunta de este episodio. ¿Algún error que cometiste cuando estabas aprendiendo? Bueno, la verdad es que yo aprendí solo. Yo aprendí a programar autodidacta a los 15 años, hablando de la última pregunta. Así que cometí bastantes errores de comienzo, de verdad, buscar mucho en internet y tratar de aprender diversos temas y no enfocarme en solamente uno. ¿A qué me refiero? En un momento yo estaba tratando de aprender C# y C++ al mismo tiempo, pero de verdad, hasta que no fue que encontré un mentor, que creo que es sumamente importante, fue que yo de verdad dije, no, me voy a meter de lleno con C#, el lenguaje de programación que yo primero aprendí, para poder crear mis videojuegos utilizando un framework en específico. El error más grande que yo hice de verdad al comienzo fue tratar de aprender todo de golpe y no enfocarme en solamente una cosa. Una vez que yo me empecé a enfocar en C#, logré aprender los fundamentos de programación relativamente rápido y de ahí pude pasar a empezar a entender cómo se utilizaba XNA, que era una librería para hacer videojuegos, para crear mi primer videojuego, que era mi meta más grande. Entonces, al haberme enfocado y no haber estado tan disperso en el mundo de la programación, de verdad me ayudó a mí a subir de nivel y mejorar como programador. Así que ese probablemente ha sido el mayor problema que tuve al comienzo, era que estaba tratando de aprender demasiado de demasiadas cosas cuando debía haber simplemente enfocado. Y ahí perdí 3 o 4 meses tratando de aprender, como les dije, C# y C++ al mismo tiempo. Vamos a la quinta pregunta. ¿Cuáles son los lenguajes de programación que sabes? Yo sé bien ahorita 4 lenguajes de programación. Que tú me dices hoy mismo, necesito que me hagas este programa y te lo puedo hacer en esos 4 lenguajes sin problema. El primero, que es el que más domino ahorita, es JavaScript, porque lo estoy utilizando bastante en mi trabajo y en las cosas que estoy haciendo ahorita con Codero. El segundo lenguaje es Python, porque también otra vez lo estoy utilizando bastante en mi trabajo y es un lenguaje que estoy viendo todos los días. El tercero es C# y el cuarto es Java. Sin embargo, yo he hecho programas, he hecho proyectos y he aprendido hasta cierto punto otros lenguajes de programación como C++. Y esto es sin incluir los lenguajes de programación como SQL o MongoDB, que se utilizan más que todo para conectarse a las bases de datos. Yo llevo 12 años programando, que es bastante tiempo, ¿okay? Pero yo siempre he visto los lenguajes de programación como una herramienta para solucionar problemas. Entonces, si alguien fuera a venir y me pedirme un videojuego, yo utilizaría C# para crear un videojuego, no utilizaría JavaScript, ya que C# es el lenguaje que me permite utilizar las mejores herramientas para crear videojuegos. Al mismo tiempo, si alguien viene y me dice necesito una aplicación de iOS y de Android, le diría ok, lo podemos hacer en React Native, que utiliza JavaScript.
Entonces JavaScript ahí se vuelve mi herramienta para poder crearte esta solución tecnológica que tú requieres. Entonces, la verdad es que no debemos de juzgar al programador por la cantidad de lenguaje de programación que saben, sino de su manera de poder solucionar problemas. Y otra vez, hay ciertos lenguajes de programación que se prestan mejor para ciertos tipos de cosas, como por ejemplo Machine Learning o inteligencia artificial, que se utiliza más que todo Python. No se utiliza un lenguaje como Java. Y otra vez, son herramientas para nosotros poder solucionar problemas. A final de cuentas, sí hay ciertos problemas que requieren un lenguaje de programación específico, que es el caso de las aplicaciones de iOS, que utilizan Swift y es la única lenguaje de programación que podemos utilizar para eso. Pero para la mayoría de los casos, de verdad, podemos utilizar cualquier lenguaje de programación para solucionar el problema, solo que ciertos lenguajes están más optimizados y mejor, y están hechos para encajar con un tipo de problema en específico. Así que no te enfoques mucho en aprender miles de lenguajes de programación, hay suficiente tiempo para eso. Enfócate en uno de comienzo, de verdad vuelve tu maestro ese lenguaje de programación para que empieces a solucionar problemas y así encontrar tu primer trabajo como programador. Y ahora pasemos a la última pregunta del día, que es: ¿qué consejos le darías a tú del pasado cuando estabas aprendiendo a programar? Creo que va un poquito con la tercera, que fue mi error de no enfocarme lo suficiente. Yo creo que hoy en día hay tanta información en internet de que de verdad es agobiante la información que necesitas consumir para encontrar 5 soluciones al mismo problema, con 5 lenguajes de programación diferentes. Y la verdad es que también ciertas vacantes de trabajo que no hacen un buen trabajo de verdad resumir y ser específico en lo que buscan los programadores, asusta bastante a los nuevos programadores. Yo creo que si yo fuera a regresar en el tiempo, asumiendo de que estamos en la misma época que ahorita, porque cuando yo empecé a programar no había YouTube, todo era a través de libros, DVDs, todavía se utilizaban bastante CDs para la computadora. Así que si yo podría regresar el tiempo, pero estar en el contexto de hoy, lo que me diría a mí mismo es: enfócate en la ruta de aprendizaje que tú tienes y que te interesa a ti al comienzo, y enfócate maniáticamente en solamente eso hasta que empieces a buscar y encontrar tu primer trabajo. Una vez que tú tengas tu primer trabajo, vas a poder expandir tus conocimientos a diferentes rubros de la programación. A ese momento ya te están pagando por programar, así que tienes todo el tiempo del mundo para no estar estresado sobre qué te dar de comer, sino más que todo en seguir aprendiendo. Entonces, ese enfoque, decidir qué ruta de programación me interesa. En mi caso eran los videojuegos. ¿Qué herramientas o qué lenguaje de programación se utiliza más en ese ámbito? En mi caso era C#. Y de verdad enfocarme y aprender ese lenguaje. Y sacar un primer videojuego, primer prototipo, primer proyecto que me pueda demostrar a mí de que ya entendí los fundamentos de programación, ya entendí cómo crear lo que quiero crear. Y después, aparte de eso, me permite a mí demostrárselo a otras personas, a reclutadores, a empresas, a personas que están buscando programadores, en caso freelance, específicamente para el ámbito en que yo me he metido. Entonces, otra vez, vuelvo y repito, enfócate, no trates de ser generalista, no trates de aprender todo al mismo tiempo, porque de eso simplemente va a caer el cansancio. Así que enfoque es lo que le daría a mi yo del pasado, para que de verdad salga adelante y pueda de verdad subir de nivel lo más rápido posible para encontrar ese trabajo lo más rápido posible. Así que espero que les hayan gustado las 6 preguntas de este episodio. Recuerden de que siempre nos pueden dejar más preguntas justamente en la casilla de abajo o a través de la página de codalalo.dev. Estamos siempre abiertos a escucharlos a ustedes y todas las preguntas que tengan, y este espacio, como siempre, es sin filtro. Todas las preguntas son válidas sobre tecnología, startups, emprendimiento, freelance, programación, y siempre se la va a responder con toda la sinceridad del mundo. Así que hasta el próximo episodio, espero que tengan un excelente día. Hasta luego. Dale suscribirte al canal justamente en el botón de abajo y dale a la campanita para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Si estás interesado en crear tu nuevo proyecto de programación, hazlo en codalalo.dev, y si quieres escuchar todos nuestros podcasts lo puedes hacer a través de Apple Podcasts y en Spotify si tienes un dispositivo Android.